Jesús, el dador del reposo. Los cuadros de la Tierra Nueva que suelen pintarse son apacibles, como si fueran preparados por gente cansada acá en la Tierra. Algunos padres o maestros más audaces les han dicho a los pequeños que Jesús va a subirse a los árboles con ellos en un esfuerzo por ofrecerles un cuadro más vívido a los niños sobre el más allá. Pero debemos reconocer que no importa si somos jóvenes o viejos, todos anhelamos un mundo mejor en donde no explotan los átomos, ni se dan terremotos, ni tampoco maremotos. Estamos cansados de tanta maldad, injusticia, miseria y muerte como los que se dan en este mundo, y queremos vivir en un mundo mejor. En algunos países los partidos políticos tienen nombres de desconformidad, justicialismo, socialismo, comunismo, etc. Y es porque la gente no está conforme con la situación actual. Eso lo saben los dirigentes políticos y fomentan el resentimiento de la gente para conseguir más votos. Dios sabe también que su pueblo está cansado del pecado. Prometió ya al antiguo Israel darles reposo de sus enemigos para que pudieran vivir en paz y libertad. ¿Cuándo seremos librados de nuestros enemigos para tener un reposo definitivo? ¿Hoy? No. En la segunda venida de Cristo. El folleto, la lección del 22 de enero, dice literalmente que el pacto davídico prometía que Dios daría al prometido rey y a su pueblo reposo de sus enemigos, y cita el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 10 y 11. Ese reposo, sigue diciendo el folleto, está disponible para nosotros ahora que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Claro, cree que Jesús se sentó sobre el trono de David, pero ya vimos en las lecciones anteriores que se sentaría sobre el trono de David más tarde. Lamentablemente debemos responder que eso no es así. Esa confusión del autor del folleto deriva de otros errores, algunos que ya vimos en los comentarios anteriores y otros que destacaremos después debido a que el autor no tiene en cuenta los dos reinos sucesivos del Mesías prometido. Es cierto que podemos obtener un reposo espiritual hoy de Jesús porque es nuestro sumo sacerdote que intercede a la diestra de Dios por nosotros. Pero Jesús no ha aniquilado todavía a todos sus enemigos, quienes están bien activos aún y lo estarán hasta el fin del mundo. ¿De qué reposo entonces hablaba el pacto davídico? De un reposo futuro y definitivo, cuando los enemigos no afligirán más al pueblo de Dios. Leamos literalmente el pasaje. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo, ni los aflijan más los malvados como antes. Y entonces les daré reposo de sus enemigos. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 10 y 11. Pero, ¿qué dice la epístola a los hebreos además? Que cuando Jesús se sentase a la diestra de Dios, ¿iban a desaparecer los enemigos? No. David profetizó, dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, Salmo 110:1.
Esto muestra que el hijo de David, a quien David mismo reconoce como superior, diciéndole Señor, iba a ser primero sacerdote según un orden distinto al de David, antes de poner a sus enemigos bajo sus pies. Por eso afirma el apóstol Pablo en Hebreos que a partir de ese momento en que se sienta a la diestra de Dios, Jesús está esperando a que sus enemigos sean puestos bajo sus pies en el futuro. Hebreos 1:13 y capítulo 10, versículos 12 al 13. En otras palabras, la persecución no cesaría y no terminaría hasta que los enemigos de Dios y de su pueblo fuesen vencidos, aplastados al final y puestos bajo los pies del vencedor. ¿Cuándo? En la segunda venida de Cristo. Jesús también advirtió que no nos extrañásemos por las persecuciones que tendríamos de nuestros enemigos, porque literalmente dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. David no podía otorgar el reposo espiritual que solo un segundo Melquisedec podría otorgar por ser no solo rey como él, sino también sacerdote. Pero un hijo suyo que iba a ser al mismo tiempo sacerdote sí podría hacerlo. Hay una batalla espiritual en la que podemos obtener reposo hoy, gracias a que se libra bajo el reino sacerdotal o mediador de Jesús. En esa batalla espiritual Jesús nos invita a ir a Él en las siguientes palabras. Venid a mí, todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, versículos 28 al 30. Y en la epístola a los Hebreos se nos dice, además, que Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 24 y 25. Pero estamos esperando aún su venida para derrotar a todos los enemigos de Dios en forma literal, como lo hizo el primer David. Ahora, para darnos Jesús un reposo definitivo en calidad de segundo David. Dice el Apocalipsis, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Apocalipsis 2, versículos 26 y 27. Este pasaje está tomado de Salmos 2:7 y lo proyecta el apóstol Juan hacia el final, a la segunda venida de Cristo, cuando Jesús cumplirá con el papel que en figura representó David al vencer a sus enemigos. También se refiere a ese evento, Apocalipsis 12:5, cuando dice que el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, para regir a la postre con vara de hierro a todas las naciones. Leamos otro pasaje del Apocalipsis que se basa en el mismo Salmo. Tiene que ver con la batalla final, el Armagedón, que se libra entre el cielo y la tierra en el fin del mundo. Entonces vi el cielo abierto,
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Por eso afirma también el apóstol Pablo que queda un reposo para el pueblo de Dios, el celestial, que está ilustrado y anticipado en el reposo sabático de cada semana. Por tanto, dice Pablo, queda un reposo, un sábado para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo o en su sábado, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hebreos 4, versículos 9 al 11. Sí, si se guarda el sábado semanal tal como Dios lo ordenó en su ley, ese día se transforma en un anticipo del reposo final y celestial que tendremos cuando estemos en la casa del Padre. ¿Cómo reaccionamos ante las noticias que traen los noticiosos todos los días? Nos hacen bien, nos ponen contentos, nos amargan, nos agitan. A medida que nos acerquemos al fin, las noticias irán siendo cada vez más desastrosas y será conveniente que nos espaciemos más y más en las promesas de Dios para recibir aliento. Porque esta situación calamitosa que vive el mundo no la resuelven los hombres. Solo Dios puede darnos paz interior mientras esperamos vivir en completa seguridad, tal como Dios lo prometió a David, que iba a hacerlo un descendiente suyo, el Hijo de Dios, en el futuro. Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por el reposo espiritual que nos das. Más definidamente desde que Jesús se sentó a la diestra de tu trono en los cielos para ser nuestro sumo sacerdote. Y gracias también por ese reposo definitivo, futuro, que el Hijo de David asumirá al concluir el juicio y al venir a buscar a su pueblo. Queremos formar parte de ese pueblo que ya entra en tu reposo al guardar tu ley, el sábado. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dijo David, en su experiencia de hombre convertido. Queremos también nosotros, después de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, mantener esa paz, cumpliendo con tus promesas y entrando en tu reposo, símbolo y anticipo del reposo celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.